Buenos días, tengan todas y todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, 27 de septiembre del año 2022, del curso Derechos Humanos y Seguridad Humana. Como ya hemos estado trabajando, pues seguimos ahora con los convenios internacionales de derechos humanos específicos sobre situaciones de las poblaciones, de las sociedades, de diferentes grupos y diferentes colectivos. Ya trabajamos el último que fue el de derecho de los pueblos indígenas, trabajamos el convenio 169, trabajamos también la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y ahora vamos a avanzar con la regulación internacional de protección de los derechos humanos de las personas de las comunidades LGBTIQ+. Estas normativas que han salido recientemente, en realidad vienen siendo empujadas también desde la década de los 70 por diferentes grupos de activistas y personas que han tratado de encontrar un freno a la discriminación, también a la persecución y a la estigmatización por cuestiones de la identidad sexual, es decir, por la manera en que las personas se identifican y pues expresan sus afectos. En ese sentido, hay toda una normativa que se ha generado en los últimos años, aunque todavía no ha sido ratificada por los estados, pero que ya está en proceso de ser ratificada, tomando en cuenta la situación que se manifiesta en países como los latinoamericanos, donde aparte de la situación de la discriminación, del odio, de la estigmatización a las identidades sexuales diferentes, también hay una fuerte carga de conservadurismo y hasta cierto punto una sentencia de muerte para las personas de ciertos grupos de las comunidades. Se tiene que remarcar acá que la comunidad LGBTIQ+, es una comunidad no es homogénea, digamos, sino que tiene diferentes identidades y diferentes identidades también son afectadas de diversas formas. Hay un trabajo que realiza la doctora Valda Barrios con un equipo de investigadoras e investigadores de Flaxo, donde señala la manera en que se insertan al mundo laboral los grupos y colectivos de personas LGBTI y encontraba que las personas tienen un trato diferenciado dependiendo también de a cuál de estas denominaciones pertenezcan. Es decir, no es lo mismo la situación para una persona gay o bisexual que para una mujer transexual, o en otros casos también para las mujeres lesbianas, ¿no? Y la situación de acumulación también de capital, de los salarios y de las tareas a las que se dedican son bastante diferenciadas, complicadas y denotan que ha habido un proceso de discriminación y en el que ahora pues están tratando de insertarse. Y también junto con este proceso de reconocimiento, de apoyo, de integración, de cierta manera, ¿no? A la sociedad dominante que todavía está regida por el paradigma de la blancura hegemónica, que es una blancura heterosexual, cristiana, blanca, europea, pues ahora también hay una, una lucha por entrar a este espacio, pero a pesar de todas estas cosas y a pesar de estas iniciativas, también hay una reacción fuerte en contra. Y se plantea también el proceso incluso de conversión de las personas, de una negación frontal a la identidad por términos bíblicos o términos religiosos. Y lo que es común ver en los países islámicos, por ejemplo, esta situación de la pena de muerte por una persona que es condenada por ser homosexual o que se les señala por ser, en teoría, ¿no? Pedófilos o todo ese tipo de cosas, pues también es parte de esa inteligencia retroactiva, ¿no? Y conservadora que se está implementando en países como América Latina, donde todavía hay una visión bastante dolorosa, ¿no? Subdesarrollada de las identidades diferentes y de las personas que ejercen su identidad desde una óptica diferente. Ahora, bueno, para remarcar un poco en lo que vamos a ver el día de hoy, pues les tengo preparados un material por acá, en la plataforma, ¿no? Entonces, en el contenido de esta clase, que es la clase número 17, pues hay algunos detalles que quiero presentarles, aparte de que, bueno, estos son los principios de Yogyakarta, que es lo que vamos a ver hoy de manera muy rápida, y las resoluciones de 2011 y 2014 de la Corte de Derechos Humanos,
de la ONU, ¿verdad? De la Comisión de Derechos Humanos, perdón, de la ONU con relación a los derechos de las personas LGBTIQ+. ¿Por qué hay varias T's aquí? Porque es transexual, travesti y transgénero. Aquí está intersexual, queer y más, ¿verdad? Hay otros géneros no binarios, digamos. Hay una variedad de... La sexualidad humana, pues, es diversa, ¿no? Es una sexualidad que, lejos de verse como una debilidad, tiene que verse como una riqueza, ¿no? Es la manera de percibir al mundo, de ver al mundo, que no todos estamos encasillados en esa dinámica de solo dos géneros o dos visiones o una manera muy eh, blanco y negro de ver la realidad. ¿Cómo se construye la identidad de la persona, ¿no? La identidad sexual y de género. Aquí hay dos temas que se tienen que revisar. No es una persona regularmente por su expresión de género es señalada o estigmatizada como homosexual, por ejemplo. Dice que una persona que, por ejemplo, tiene una tendencia hacia, no sé, hacia ser drag queen o a una expresión un poco en los clichés sociales más femenina, pues inmediatamente se le identifica como gay o como homosexual, cuando en realidad hay otras variaciones por ahí. Entonces son cosas que tenemos que diferenciar. Hay hasta ahora los científicos sociales y los psicólogos han dividido en cuatro partes esta expresión, ¿no? De la identidad sexual, que es un todo, que es algo que combina muchas cosas. Entonces, en primer lugar, pues está la parte de la identidad, es decir, cómo nos pensamos, cómo sentimos que somos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Cómo nos sentimos en nuestro ser, nos vemos a nosotros o a nosotras mismas o a nosotres, ¿no? Pues por acá hay dos identidades binarias, que es mujer, hombre, pero en el camino está esta visión como de gender queer. ¿Qué significa queer? Queer es un movimiento que sale y se origina también en Estados Unidos, ¿no? Y que después se va dispersando por el mundo, donde se habla de raro, el raro de la persona que está en esta disyuntiva o que no se percibe como de uno o de otro, sino como una persona eh, en el medio, ¿no? Es decir, o aquí o allá. Y hay personas que incluso se sienten así y pues que lo manifiestan así, ¿no? Que quisieran que no existiera en las mismas cuestiones de identificación de las personas una cuestión que señale como hombre o mujer a las personas. Pero eso es una parte percibida, es decir, cómo nos sentimos en nuestro cerebro, ¿no? Cómo nos identificamos con nuestra mente, como hombre o como mujer o como en el medio, ¿no? A ver dónde estamos. Después viene la expresión de género, ¿verdad? Y la expresión de género es algo bastante, por lo que regularmente se estigmatiza a las personas, porque se dice tiene una expresión o muy femenina o muy masculina y por lo tanto es de esta o esta otra identidad. Pero es algo mucho más complejo, ¿no? Es decir, el hecho que, por ejemplo, si yo siendo o percibiéndome como hombre me expreso o me incluso visto o me denomino a mí mismo como a mí misma, es decir, como mujer, y tengo esta expresión, no significa que mi identidad de género, pues yo me esté viendo a mí misma como mujer, o como hombre, o como queer, sino que es la manera en que expreso, es decir, la manera en que me relaciono con el mundo, la manera en que hablo. Ahí la sociedad ha ofrecido desde siempre, y la sociedad conservadora, muchas fórmulas para estigmatizar a las personas que son, que tienen una expresión diferente, en el caso de los hombres, por ejemplo, y en el caso también de las mujeres. Pero hay algunos valores que se trasladan dependiendo también del género que se esté asumiendo, ¿no? Una mujer, por ejemplo, que asume valores masculinos, que son expresiones masculinas, regularmente es vista como una persona peligrosa, ¿no? Una persona que puede romper con lo establecido o que es muy masculina para ser mujer. Pero en la escala social o en la escala de la visión social de estas sociedades patriarcales, existe un empoderamiento de la visión masculina, es decir, el uso de la violencia y de esa manera fuerte de ser masculina está puesta en el tope de una pirámide.
Mientras que los hombres que empiezan a comportarse más femeninos, más sensibles, que tienen una expresión diferente, pues son estigmatizados y vistos como personas echadas a perder, dice a veces, ¿no? O negativas, o que no tendrían que tener el derecho a expresarse como tal. En ese sentido, en la expresión de género, pues también existen varias, ¿no? Está el femenino, ¿verdad? Que es una visión más, con todos los clichés del ser mujer, ¿no? Más femenino, más quizá fino o afeminado, ¿no? Como quieran decirle. Y masculino, que es más violento, más con movimientos diferentes, con una lógica diferente de cómo se expresa la persona. Y después está también una expresión, que es la expresión que está en el medio, que es la andrógina, ¿no? Que es la que también tiene una connotación que es a veces para algunas personas se lo perciben como indescifrable, ¿no? Es decir, que no está ni como masculino ni femenino, sino que está en un medio. Esta expresión de género andrógina, pues también en los últimos años ha cobrado más fuerza y hay una tendencia, digamos, hacia buscar esta expresión, ¿no? En el medio. Después viene la parte, ya tenemos la identidad de género, es decir, cómo me percibo en mi mente, cómo me expreso, es decir, yo me visto como, me pongo una falda o me pongo una blusa o me maquillo o busco una expresión andrógina o soy masculino, me pongo ropa de hombre y actúo como tal y me proyecto como tal. Y después viene la parte del sexo biológico. En el sexo biológico, pues es lo que está en nuestros genes, digamos, en nuestro cuerpo. Y en este caso, pues hay mujer, aquí le pusieron hembra, pero digamos mujer, varón, digamos hombre, y después hay un en medio que es el que también se percibe como el intersexo. El intersexo es, los casos de intersexualidad casi siempre son negados de entrada por la medicina y por lo tanto permiten que predomine uno de los dos sexos, nada más. Es decir, o se vuelve hombre o se queda como mujer, depende de cuál es la formación que tenga más desarrollada, según los médicos, ¿no? Es poco probable que con las características de ambas pueda vivir una persona. Sin embargo, es una, una realidad también, ¿no? Es una persona que desarrolla las características secundarias de hombre y también de mujer y pues es una posición bastante difícil en esos términos, ¿no? Parte de la biología, pero existe, digamos, también este grupo de personas que han sido negadas y que sucedía con el caso de un hombre que eh, pues estaba eh, como hombre, ¿no? Desde siempre se había percibido como tal, pero de pronto tenía una hemorragia interna y la hemorragia interna fueron a descubrir que había desarrollado ovario, ¿no? En algún momento y que estaba menstruando en la parte interna de su cuerpo. Entonces encontraron que tenía desarrollada también otra parte, ¿no? Era una persona intersexual. Y después está la orientación sexual, es decir, con quién yo encuentro placer, afecto y con quién me siento bien en términos de mi corporeidad, digamos. A quién busco para esta cuestión humana que es la de la afectividad y de la sexualidad, que es algo que se vive en colectivo, ¿no? Que es algo muy difícil de vivirlo individualmente, aunque hay personas también que se perciben como asexuales, ¿no? Que no buscan ninguna relación sexual con nadie. Y en esta orientación, pues están los heterosexuales, que son las personas, mujeres que buscan hombres, ¿verdad? Hombres que buscan mujeres, que es decir, buscan al sexo opuesto. Está el bisexual, que encuentra placer y satisfacción y que busca ambos géneros, ambos sexos, perdón, es decir, mujeres y hombres. Está el homosexual, que es una persona que busca solamente personas de su mismo sexo y se siente atraído o atraída por personas nada más de su mismo sexo y encuentra placer y ve posibilidades de vida y de romance y de amor solo con personas del mismo sexo.
Por aquí en esta de la orientación sexual hace falta uno que es la pansexual, ¿no? Son las personas que son, que no tienen distingo en términos de si es hombre, mujer, intersexual, transexual, travesti, lesbiana, ¿verdad? Eso. Aquí en la expresión de género surge también una visión que es la del transgénero, ¿verdad? Que es la persona que se identifica o que se expresa como el género está en un proceso de migración hacia el otro género y que adopta pues todas estas perspectivas, visiones y expresiones. Y por ahí también están las personas que ocasionalmente lo hacen, por ejemplo, en el caso de travestis, ¿no? Que están en esta expresión de género que es ocasional y que solamente es en algunos momentos o que no desean, digamos, hacer esta, eh, esta, tras, esta transición hacia el otro sexo. Y está en el sexo biológico también las personas que son transexuales, es decir, que ya buscan las características secundarias del otro género y también buscan una reasignación del sexo, ¿verdad? Esto hay operaciones de reasignación en el caso de las mujeres trans y también en el caso de los hombres, pues hay reasignación, hay una extirpación de mamas, por ejemplo. eh, También incluso hay la creación en algunos casos de un falo, ¿verdad? Un falo proteico, digamos, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, ya teniendo todo esto, nos damos cuenta que la identidad sexual y de género es algo bastante complicado. Es decir, que hay que preguntarse en términos de cómo me pienso, cómo me expreso, qué es lo que soy, digamos, físicamente y a quién estoy dispuesto o dispuesta a querer y con quién encuentro también satisfacción, placer, ¿verdad? Términos sexuales, afectivos. Si nos damos cuenta, entonces acá es algo muy difícil señalar a una persona solamente por su expresión, por ejemplo. Si esta persona se expresa así, porque no sabemos qué está pensando. No sabemos también qué existe en su biología y tampoco sabemos a quién quiere, ¿verdad? Las personas somos complejas en ese sentido. Eso nos dice que la identidad sexual y de género es algo que tiene que ser respetado, no tiene que ser estigmatizado, porque somos más complejos de lo que nos hacen querer ver y en muchos momentos hay negaciones de estas identidades con tal de encajar en la sociedad. Bueno, pasando ya a otro aspecto. Por acá les ponía esto, la vida y muerte de las personas LGBTIQ más en el continente. Y es que hay por ejemplo, la esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 años y de los hombres trans también es una esperanza de vida corta. ¿Por qué la esperanza de vida es tan corta? Primero, en el caso de las mujeres trans, porque hay un ataque de la sociedad en contra de ellas, ¿no? Hay una estigmatización, una ridiculización, incluso eh, una anulación de su ser. Hay asesinatos de odio todos los días, ¿no? En todas las sociedades y se ve incluso hasta como algo gracioso, ¿no? Algo terrible lo que les están haciendo. Y por otro lado también está la situación de la salud de los hombres trans, que no existe en el sistema de salud, por lo menos no en el de Guatemala, atención específica para estas personas. Es decir, no hay una atención en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o en el sistema de salud para problemas derivados del uso de hormonas, por ejemplo. Y por otro lado, también existe en el caso de las mujeres trans, una exclusión en términos laborales que las obliga regularmente a dedicarse a la situación por un lado, solo la belleza, ¿verdad? En salones de belleza, o por otro lado, la prostitución. Y estas condiciones los hacen mucho más vulnerables o muy susceptibles de enfermar en cuestiones como VIH o situaciones de este tipo, ¿no? Es una situación bastante complicada. En estos casos, la salud sexual, digamos, está en discusión, ¿verdad? Cómo se va
a, a tratar. Y en el caso también de las otras personas de la comunidad lesbiana, gay, son segregados. Por ejemplo, las mujeres lesbianas son segregadas de los ámbitos laborales por su orientación o por sus quereres, ¿no? Y en el caso de, de los hombres, ¿no? Que buscan el afecto con otros hombres, aunque su expresión sea masculina, aunque en su mente sean hombres, también hay segregación, hay barreras, y las barreras son más que todo religiosas y a veces laborales. Aunque hay por ahí, circula un poco la idea de, y las estadísticas que en Estados Unidos, por ejemplo, las parejas de hombres gays son los grupos y coaliciones de capital más exitosas, porque dos hombres se reúnen para juntar capitales y para trabajar. Y recuerden que en la sociedad estadounidense también hay una diferenciación salarial en la que las mujeres reciben mucho menos que los hombres. No mucho menos, pero con el tiempo ha ido cerrándose esa brecha. Ahora están hablando de un 85% de, de salario más o menos parecido. Pero en el caso de los hombres, pues siguen teniendo el poder en países como Estados Unidos o en otros donde todavía el poder, el patriarcado se ejerce. Y en este caso, pues las mujeres trans quedan en otra, en otro sector, quedan en este sector de la prostitución y también son fetichizadas, ¿no? Es una, la pornografía sobre mujeres trans es algo muy dispersado y también es algo bastante frecuentado, digamos, por hombres incluso heterosexuales o por este gran colectivo, ¿no? Que finalmente es el que discrimina, que es la sociedad dominante. Ahora, ¿cómo se plantea el movimiento LGBTTIQ+, como un movimiento internacional? Y es que desde que empieza todo este proceso de discriminación, de rechazo, de no querer aceptar en la sociedad, de la sociedad dominante, de una lucha personal que después se transforma en una lucha también colectiva, empieza también a lucharse para que estas situaciones cambien en muchos lugares. Y la manera de hacerlo es seguir el mismo camino que han seguido otros colectivos sociales, como es el caso de los pueblos indígenas, que tratan de llegar a este foro internacional de la ONU para transformar esta situación. Y desde ahí, desde el Estado supranacional, digamos, ejercer este derecho de respeto y este derecho también a la inclusión en las sociedades donde deben estar siendo aceptadas las personas por sus orientaciones. La cultura dominante, pues por eso es dominante, ¿no? Porque se esfuerza por estigmatizar las identidades diferentes. La diversidad, pues no se ha visto en su fortaleza, que es una sociedad diversa, está fortalecida. Esto se le sucedía en Bolivia, donde en el gobierno en uno de los últimos gobiernos, mandatos de Evo Morales, se reconocía a las minorías sexuales, decían, como parte de estos votantes que tenían que tener derecho y espacio. Esto era un hito, ¿no? En la sociedad boliviana. Y nos dice que en realidad el conservadurismo no es ejercido por las sociedades en desarrollo, sino que el conservadurismo proviene de otro lugar y es más que todo desde la cultura hegemónica que mantiene a los países dominados a partir de la estigmatización de sus identidades, de sus visiones del mundo y de su forma de ser. Y ahora vamos con los principios de Yogyakarta, ¿verdad? ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Son 29 principios generados, ¿verdad? Se reúne un grupo de expertos. Entre estos grupos de expertos hay delegados de Guatemala, ¿no? Y participan en esta gran conferencia y se empiezan a formular ya los primeros principios para después transformarse en una declaración de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en el foro de la ONU. Si ustedes ven el documento que ya está subido a la plataforma, pueden verlo, van a encontrar que hay de todo, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la identidad. Y por otro lado, también derechos civiles y políticos también vinculados a la situación de la identidad y la discriminación de género sexual. Entonces, estos principios aún no son vinculantes, pero se están debatiendo para que sean así. ¿Por qué? Eh,
En el 2008, ¿verdad? Esos son los antecedentes. Empiezan a presentarse una moción para despenalizar la homosexualidad en varios países. ¿Y por qué? Hay varios países, como los islámicos, por ejemplo, donde la homosexualidad, la sodomía, señalan ellos, es estigmatizada y es castigada con la muerte. Las personas son ahorcadas o son arrojadas desde lo alto de algún edificio para matarlos por haber violentado la ley divina que ellos mantienen como norma en esos estados teocráticos. Obviamente esta situación es algo muy complejo, ¿no? Eh, Decían en esos países, ¿verdad? Las autoridades que son ultraconservadoras, que el hecho de despenalizar la homosexualidad iba a dar lugar a la pedofilia, porque existe ese estigma, ¿no? Que las personas de la comunidad LGBTIQ+ son pedófilos, que es algo muy marginal, ¿no? No tiene nada que ver con esta situación y circunstancia. ¿Para qué? ¿Cómo se ha ido avanzando en esto? Pues en el 2011 se da la resolución 1719 del Consejo de Derechos Humanos sobre Derechos de las Personas de las Comunidades LGBTIQ+. En el 2014 se da la resolución para combatir la violencia y discriminación por orientación sexual y de género. Y en el 2016 finalmente se da la resolución 32 sobre la creación de la figura del experto contra la discriminación contra las personas LGBTIQ+. ¿Cómo va a repercutir esto? Esto va dándole el camino y el sentido a la creación de la Declaración de los Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTIQ+. Y seguramente, espero que así sea, en unos años vamos a estar viendo aflorar una declaración para la protección de los derechos de las personas por su identidad sexual y su expresión de género. Pero es parte de esta normativa internacional. Pueden ver ustedes acá en la plataforma, está los principios de Yogyakarta. Ojalá los puedan ver y van a encontrar que todos los principios están vinculados con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y civiles y políticos. Incluso hablan de otras situaciones que son muy particulares y muy interesantes y esperemos que pronto en países como Guatemala, aunque acá, por ejemplo, el derecho a formar una familia en países como Guatemala es visto como estas iniciativas negativas por parte del status quo y de los grupos ultra radicales que están empoderados en el gobierno, en el Estado. Lo que esperamos que con el tiempo pues vayan desapareciendo. Muy bien, entonces terminamos con la clase del día de hoy. Espero que puedan revisar estos documentos que están en la plataforma y nos vemos el próximo día de clase. Ya vamos a iniciar después ahora con el recorrido de la memoria, ¿verdad? De la situación de los derechos humanos en Guatemala. Vamos terminando ya con estas convenciones, pasamos al otro y después avanzamos ya hacia el final del curso, que es la parte de la seguridad. Pero bueno, que tengan un feliz día.